El texto que nos ocupará en este domingo para la predicación se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y los primeros 7 versículos de este capítulo dicen esto: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, una vez más. Es una alegría compartir juntos la reflexión de la palabra de nuestro Dios, rogándole que hable a nuestra vida y nos permita entender y poner por obra lo que Él quiere. Les ruego mantengamos nuestras Biblias abiertas en el libro Apocalipsis capítulo 2, los versículos 1 al 7, que son la base de nuestra reflexión en esta hora. Nuestro tema es el retorno al primer amor. Hablar del amor en la vida cristiana es hablar del más hermoso don que Dios nos da, pero esto no significa pintar el mundo color de rosa. Es algo mucho más serio. Henry Scougal, un predicador escocés del siglo XVII, dijo: «El valor y la excelencia de un alma se mide por el objeto de su amor». Hizo una declaración que nos desnuda, nos pone al descubierto. Es la misma idea que John Piper plantea cuando dice: «El alma se mide por sus vuelos, algunos bajos, otros altos, y el corazón es conocido por sus deleites, y los placeres nunca mienten». Que los placeres nunca mientan significa que podemos engañarnos a nosotros mismos, que podemos engañar a los demás de muchas maneras, pero el placer es un silbato del corazón, la única medida de nuestro tesoro. Lo que atesoramos verdaderamente es lo único que amamos verdaderamente, pues el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón». Lo que revela aquello que realmente somos no es lo que por obligación queremos, sino lo que apasionadamente amamos. Decimos esto en virtud del texto que nos ocupa. La carta del Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso es una carta escrita por amor y por desamor. Es una carta de amor porque el amoroso maestro dirigía su palabra de aliento y esperanza a una iglesia atribulada que necesitaba descansar en la certidumbre de que todo estaba bajo el control del Señor. Y es una carta de desamor porque a pesar de sus grandes virtudes, la iglesia de Éfeso adolecía de la mayor de ellas, flaqueaba precisamente en su amor. En su carta el Señor llama a su iglesia a regresar a su primer amor. ¿Cuáles son esas virtudes? ¿Y qué significa para nosotros este llamado? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, el Señor celebra la rectitud moral de la iglesia. Existe un gloriarse legítimo,
un gloriarse que no es vanagloria, del que habla San Pablo en 2 Corintios 10:17. El Seminario Bautista del Medio Oeste, ubicado en Kansas, Missouri, destaca entre sus recursos la posesión de parte de la biblioteca personal de Carlos Spurgeon. Pueden presumir la posesión, entre comillas, de un auténtico tesoro de reliquias bautistas, pero esto no es algo nuevo. Ya la iglesia de Éfeso podía tener sus propios motivos de orgullo. Polícrates, su obispo, dijo, y no sin presunción, porque grandes figuras han dormido en Asia. Se refería a las grandes figuras que habían pastoreado la iglesia de Éfeso y muerto allí. Esta ciudad fue el lugar de origen de buena parte de la biblioteca más importante y actual del cristianismo. Me refiero al Nuevo Testamento. Pablo dirigió precisamente a los efesios su epístola más profunda y fueron también redactados allí el cuarto evangelio, el libro de Apocalipsis, las epístolas pastorales y las cartas de Juan. La iglesia podía jactarse, pues, de ser la más apostólica de las iglesias apostólicas. Había sido fundada y pastoreada por el mismísimo apóstol San Pablo. Había sido pastoreada por Timoteo, su hijo espiritual, y también por el apóstol San Juan. Todo esto se materializó en la iglesia en un sano conservadurismo, y este es justamente el primer elogio que el Señor dirige a la iglesia de Éfeso en su carta. Teóricamente, al menos, la fidelidad a la verdad bíblica debe estar fuera de toda discusión, pero los hechos demuestran que los escritores sagrados tenían buenas razones para encarecerla. Mucho antes del surgimiento del cristianismo, en la antigüedad bíblica Moisés había instado a Josué a la fidelidad al libro. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y la guardarás para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Salomón dice en el libro de los Proverbios: «Compra la verdad y no la vendas», mandamiento que tiene que ver con la fidelidad a la verdad revelada en la ley. En su momento, el profeta Oseas atribuiría la ruina de Israel a su ignorancia voluntaria, a su infidelidad a la palabra revelada cuando dijo: «Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento», capítulo 4, versículo 6 de su profecía. Pero hablar de sana doctrina o de fidelidad a la palabra de Dios puede ser algo muy vago. Puede significar simplemente atesorar tales o cuales prácticas, tal o cual postura escatológica o tal o cual código de conducta para las mujeres. Además, todo grupo que se diga cristiano reclamará para sí la sana doctrina. Así que tenemos que preguntar con qué doctrinas bíblicas comprometió su fidelidad la iglesia de Éfeso. Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, este debió enfrentar al mundo judío y al mundo greco-latino con el mensaje de Jesucristo. Cristo no solamente era el centro del primitivo mensaje cristiano, era su mensaje, razón por la cual Tertuliano de Cartago dijo: «Después de tener a Jesucristo no queremos ninguna polémica elaborada. Después de disfrutar del Evangelio no deseamos más indagación. Aparte de nuestra fe, no creemos otra creencia». Esa es la razón por la que los primeros concilios cristianos fueron llamados cristológicos, pues bien pronto surgió en la iglesia la propuesta de cristologías alternativas, es decir, entre comillas, la propuesta de otros Cristos. Así, mientras los docetistas griegos predicaban a un Cristo exclusivamente divino, los ebionitas judíos predicaban a un Cristo exclusivamente humano. En otras palabras, proponían a Cristos diferentes al del Nuevo Testamento. Pero por sorprendente que parezca, el peligro de esta propuesta sigue vigente para las iglesias evangélicas, al menos en América Latina. En los últimos años hemos visto a innumerables evangélicos, entre comillas, convertirse en judíos mesiánicos, cosa que confunde a los evangélicos e indigna a los auténticos judíos. Hace algún tiempo conocí a una mujer paisana quien trabaja en la radio aquí en la ciudad de Querétaro y fue a la iglesia a ofrecer la compra de tiempo en la radio para la iglesia. De alguna manera tocamos el tema y la mujer me dijo: «Yo soy judía, no judía mesiánica». Y entonces le pregunté: «¿Y los judíos mesiánicos son judíos?».
y toqué el botón rojo. Ella casi saltaba de su silla diciendo, ¡claro que no! Y entonces me contó la historia del judaísmo mesiánico, hablando de un grupo pequeño de auténticos judíos que se convirtieron a Jesucristo, pero el resto son realmente imitación. Son lo que se dice popularmente en nuestro medio, judíos patito. Es verdad que existen auténticos judíos mesiánicos, pero la mayoría son falsos. En algunos casos con apenas memorizar 2 berakot, es decir, 2 bendiciones judías, y aprender 3 consonantes hebreas es suficiente para que algunos miren a sus hermanos evangélicos por encima del hombro. Advertir los peligros de esta clase, entre comillas, de judaización de los evangélicos no es antisemitismo. El antisemitismo es inhumano, antibíblico, anticristiano. Esta advertencia no enseña o no encarece el rechazo al auténtico judaísmo. Es cuestión de identidad cristiana. Es congruencia con el cristianismo, o dicho de mejor manera, congruencia con Cristo. Debemos respetar y amar al pueblo judío y reconocer las cosas que nos unen a él, pero reconocer también que hay cosas que nos separan de forma irreconciliable. Hace algunos años, compartiendo un curso de gramática hebrea a un grupo de alumnos evangélicos, uno de ellos llevó algunas kipas a la clase con el propósito de regalarlas a sus compañeros. La kipa es esa gorra pequeña que se pone sobre la cabeza en el momento de entrar a la sinagoga, etc. Pero cuando extendió la mano para entregar una kipa al hermano Raúl Cárdenas, un hombre que en aquel tiempo tenía 80 años, él rechazó con amabilidad, pero con firmeza el ofrecimiento, diciendo, no, gracias hermano, agradezco sinceramente tu ofrecimiento, pero no lo puedo aceptar. Y no lo puedo aceptar por 2 razones. Primero, por un profundo respeto al pueblo judío. Yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. Y segundo, no lo puedo aceptar por razones espirituales. La kipa es un símbolo de la autoridad de la ley sobre la cabeza del varón judío. Pero lo siento, mi hermano, yo ya tengo una autoridad sobre mi cabeza y no es la autoridad de Moisés, es la autoridad de Jesucristo. Obviamente el hombre estaba citando una frase del apóstol San Pablo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. La cristiandad de Efesia tenía claras todas estas cosas y probó su fidelidad al mensaje de Jesucristo. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje, y es que el texto nos enseña que el Señor celebró el compromiso moral de la Iglesia. Es harto conocida la decadencia moral del mundo grecolatino en tiempos del Nuevo Testamento. Los apologetas cristianos no escatimaron tinta a la hora de denunciarla. En contraste, la fe judeocristiana era una fe arraigada en altos valores morales, y no podía ser de otra forma, pues tanto judíos como cristianos vivían bajo el imperativo divino, santos seréis porque yo vuestro Dios soy santo, pensamiento que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 2, pero también en el Nuevo Testamento. Justino Mártir, un predicador del siglo II, diría al respecto, nosotros que anteriormente practicábamos las artes mágicas, ahora nos hemos consagrado al bondadoso y eterno Dios. Nosotros, que sobre todas las cosas estimábamos la adquisición de riquezas y propiedades, ahora tenemos una bolsa común y ponemos allí lo que tenemos para compartirlo con quien tenga necesidad. Nosotros que antes nos odiábamos y destruíamos recíprocamente debido a nuestras costumbres diferentes y no habríamos vivido junto a personas de distinta raza, desde que vino Cristo vivimos en excelentes términos con ellos y oramos por nuestros enemigos, esforzándonos por persuadir a aquellos que nos odian injustamente para que vivan conforme a los buenos preceptos de Cristo, de tal manera que puedan llegar a ser partícipes junto con nosotros de la misma esperanza gloriosa, una recompensa de Dios, el soberano de todo. Por supuesto, no todos los paganos eran iguales. Había también gentiles morales. Entre ellos había también críticos severos de la decadencia moral del mundo de sus días. En las altas esferas de la sociedad grecolatina había moralistas que, como los predicadores cristianos, denunciaban y deploraban la condición del mundo,
pero no por ello simpatizaban mínimamente con el cristianismo. Lo veían como una amenaza, como una superstición peligrosa. Paralelamente, las masas veían al cristianismo como especialmente abominable, aunque por razones diferentes. Los cristianos eran acusados de canibalismo, pues comían la carne de Cristo. Eran acusados de ateísmo, pues no rendían culto a ninguna imagen, y eran acusados también de inmoralidad, pues celebraban sus ágapes, sus fiestas de amor. El león cree que todos son de su condición. De modo que nada de esto parecía augurar un futuro prometedor al cristianismo, y en su elevada tarea de ganar al mundo tuvo que enfrentar una férrea oposición. Como un historiador evangélico diría, las normas éticas del cristianismo debieron ser por sí mismas un enorme obstáculo para el progreso. Las páginas de Tácito, Suetonio, Marcial, Juvenal, Petronio y otros escritores de este periodo muestran cuán bajo había caído Roma desde los días en que había sido un pueblo de gente virtuosa y rústica. Abundan referencias tanto en la alta sociedad como en la comunidad de esclavos, en informes sobre prostitución, adulterio, homosexualidad, infanticidio, preocupación excesiva por pan y circo, por combates de gladiadores y luchas entre bestias feroces, y por dinero y por el dominio de los demás, sin ningún reparo ni escrúpulo. Pero volviendo a nuestro texto, se cree que los malvados a quienes la Iglesia no podía soportar, entre comillas, eran nicolaitas, grupo al que Apocalipsis condena pero no identifica. Se cree que era un movimiento con rasgos ético-morales. Si se trataba de los mismos falsos apóstoles de Apocalipsis 2.2, debieron ser predicadores itinerantes que se hacían pasar por profetas o por apóstoles. El Nuevo Testamento da testimonio de este tipo de falsos maestros que amenazaban a la Iglesia durante el primer siglo, desde documentos tan tempranos como la primera a los tesalonicenses y tan tardíos como la primera carta de Juan. Sobre el nombre y el origen del grupo tampoco hay unanimidad en los autores primitivos, pues mientras padres como Irineo, Epifanio afirmaban que provenían de Nicolás, prosélito de Antioquía, de quien habla Hechos 6.5, otros como Clemente de Alejandría, Teodoreto y Eusebio de Cesarea niegan rotundamente esa asociación. Pero aunque los cristianos vivían una moral más elevada, el mensaje cristiano no apuntaba a ningún sistema moral. Apuntaba o apunta a una persona, apunta a Jesucristo. Como Oswald Chambers, un antiguo capellán del ejército británico, dijo: el secreto más maravilloso de la vida cristiana no consiste en imitar a Jesús, sino en permitir que sus cualidades perfectas se manifiesten en nosotros. La santificación es Cristo en nosotros. Es su maravillosa vida que se nos imparte por la fe como un don soberano de la gracia divina. Por la santificación Jesucristo nos hace partícipes de sus cualidades de santidad. Es cuando los dones de su paciencia, amor, santidad, fe y pureza se manifiestan en y a través de cada alma santificada. La santificación es una participación, no es una imitación. Hay una tercera idea que encontramos en este pasaje. El texto nos habla de que el Señor también celebró el celo ministerial de la iglesia de Éfeso. Un rasgo adicional de la cristiandad de Efesia fue su celo ministerial. El Señor Jesús dice: yo conozco tus obras. Lo primero que debemos advertir es que el Señor utiliza aquí un verbo que significa conocer por experiencia, el verbo ida. El Maestro conoce nuestras obras porque es su testigo presencial. Nada escapa de sus ojos. Tiene un conocimiento detallado de todas y cada una de nuestras acciones. En la Biblia, conocer la obra de alguien frecuentemente es una advertencia sobre el juicio divino. Lo encontramos en Deuteronomio 31:27, Isaías 48:4, Oseas 5:3, Apocalipsis 3:1, Apocalipsis 3:15, etc. Pero en este caso tiene un sentido totalmente positivo. El Señor elogia el servicio y el celo de su iglesia. El pronombre tú, en singular, que algunos dicen señalaba al pastor de la iglesia, alude más bien a cada creyente.
Pero ¿a qué obra se refiere el Señor Jesucristo? Habla del arduo trabajo de la iglesia. De forma general, la palabra trabajo, en griego kopon, describe tanto un esfuerzo físico como mental, pues ambos pueden llevar a la persona al agotamiento. De esta misma raíz proviene nuestro adjetivo copioso, que cuando acompaña, por ejemplo, a la idea de sudar, describe la respuesta física a un esfuerzo agotador. El trabajo del que el Señor Jesús habla era y sigue siendo un compromiso que absorbe la totalidad de la vida. Pero mucho cuidado, si nuestra visión del servicio es errónea, si nuestra motivación fundamental es incorrecta, el ministerio resultará agotador y frustrante. Por eso alguien dijo, de alguna manera tenemos la idea de que el llamamiento de una persona al ministerio es para que sea alguien diferente y esté por encima de los demás. Pero de acuerdo con lo que dice Jesucristo, la motivación principal detrás de su servicio no era su amor hacia los otros, sino hacia el Señor. Si nuestra consagración es a la causa de la humanidad, rápidamente seremos derrotados y quebrantados, porque a menudo enfrentaremos mucha ingratitud por parte de los demás. Pero si somos motivados por el amor a Dios, ninguna ingratitud podrá impedir que nos sirvamos los unos a los otros. El arduo trabajo del que el Señor hablaba, aquel al que elogiaba, no consistía en superar las eventuales fricciones que con frecuencia vamos a encontrar en la iglesia, a las que sorprendente Pablo no solo las consideraba inevitables, sino incluso útiles. En su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, dice: en realidad todo esto tiene que suceder para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. El trabajo que el maestro elogiaba tampoco aludía a cosas que pueden ser demandantes, como el evangelismo, la enseñanza, el discipulado, etc. ¿De qué hablaba entonces? El autor de la epístola a los Hebreos puede arrojar luz para entender de mejor manera esta idea. En Hebreos 10, 32 al 34, el autor sagrado dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados igual, se compadecieron también con los encarcelados, y cuando a ustedes se les confiscaban sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Efectivamente, los destinatarios de la epístola a los Hebreos fueron perseguidos bajo el reinado del Nerón en el año 64 después de Cristo. Esto como preludio de las persecuciones a los que los cristianos fueron sometidos después en la provincia de Asia. Pero no solo los autores cristianos hablaron del sufrimiento de los creyentes. Tácito lo describía como un espectáculo dantesco. Su muerte fue cuestión de deporte. Se los cubría con pieles de animales salvajes y se los hacía despedazar por perros, o se les ataba cruces y se les prendía fuego para que sirviesen como antorchas durante la noche cuando la luz del sol se desvanecía. De modo que la paciente resistencia de la primera generación de cristianos serviría de ejemplo a las siguientes en la iglesia de Éfeso. Las estimuló a sufrir sin desmayar por el nombre del Señor Jesús, y el maestro elogiaba la firmeza de sus siervos. Hay una cuarta y última enseñanza. El texto nos enseña que el Señor reprochó también a su iglesia su pérdida de amor. Finalmente, después de todos los elogios expresados, el maestro señala una falla en su iglesia. Cuando leemos las palabras "has dejado tu primer amor", surge de inmediato la pregunta: ¿a qué amor se refiere? ¿Al amor a Cristo o al amor a los hermanos? Un erudito del pasado dijo al respecto: el fuego de su afecto se había extinguido. El ardiente entusiasmo de sus primeros días había desaparecido. Los cristianos podían mirar atrás a los majestuosos días cuando su amor nupcial por Cristo fue cálido, pleno y libre. Seguían siendo sanos en su doctrina y activos en su servicio, pero había desaparecido el verdadero motivo de todo culto y servicio.
Otros, en cambio, dicen que el amor fraternal de los efesios se había enfriado, que la iglesia había descuidado el amarse los unos a los otros y por razones obvias. La interacción entre pecadores en la iglesia y Cristo siempre ha sido una tarea complicada. Hay distintas opiniones al respecto, aunque a la luz de las enseñanzas de la Biblia, ambos amores son como la túnica inconsútil del Señor, son una trama sin costuras. Haber dejado tu primer amor es una amenaza a la iglesia, especialmente grave de cara a la doble tarea que Cristo le asignó a su pueblo, la tarea de demostrar y de extender el reino de Dios. La iglesia tiene un llamado irrevocable a demostrar el reino de Dios, a demostrar que el reino de Dios está donde Dios es el rey, y por tanto la iglesia, como parte de ese reino, constituye una fraternidad de desiguales, donde el judío y el gentil, el blanco y el negro, el pobre y el rico, el siervo y el libre son verdaderamente hermanos. Obviamente, esta solo puede ser una obra divina, pues la naturaleza humana es el mayor obstáculo para la demostración de la promesa de una nueva humanidad. En su libro Vida en Comunidad, el pensador alemán Dietrich Bonhoeffer describe la realidad de ese desafío de fraternidad de forma elocuente. Dice: no bien se reúnen los hombres cuando ya comienzan a observarse, a juzgarse y a clasificarse. Con ellos se entabla desde el nacimiento mismo de la comunidad una terrible lucha invisible y a veces inconsciente que pone en juego su propia existencia. Aquí están los fuertes y los débiles. Si no se es de los primeros, se hará valer inmediatamente el derecho de los débiles. No intentan todos asegurar de entrada su posición respectiva en detrimento de los otros e imponer su manera de ser. Se necesitaría no ser hombre para no buscar instintivamente una posición segura frente al otro, por la que se va a luchar con todas sus fuerzas y a la que no se renunciará a ningún precio. Esa tendencia a afirmarse puede revestir formas más civilizadas y piadosas, pero es importante que la comunidad cristiana esté consciente de que en cualquier momento puede encontrarse frente a la situación descrita por las palabras del Señor Jesús. Entonces comenzaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. Es la lucha del hombre natural por su autojustificación, que le hace comparar, juzgar y condenar. La justificación del hombre por sí mismo y el hecho de juzgar a los demás son inseparables, como son la justificación por la gracia y el servicio al prójimo, de la que ésta se desprende. De modo que el Señor Jesús llama a su iglesia al arrepentimiento, al retorno a la comunión. Lo hizo de forma clara y directa. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, dice el versículo número 5. Este llamado era imperioso porque la iglesia abandonaba la norma de vida que, según Tertuliano, hacía que algunos paganos elogiaran a los cristianos. Esta práctica del amor es más que nada lo que a los ojos de muchos nos imprime un sello particular, decía Tertuliano. Miren cómo se aman entre sí, ya que ellos se odian mutuamente, y cómo están dispuestos a morir unos por otros, pues ellos más bien están preparados a matarse los unos a los otros. ¿Cómo respondió la iglesia a este llamado? Frecuentemente, cuando leemos los escritos del Nuevo Testamento, nos topamos con la pregunta: ¿qué sucedió después? ¿De qué manera respondieron las iglesias? En ocasiones, dentro de la propia literatura bíblica, tenemos testimonios de las respuestas y cambios positivos de las comunidades. En 2 Corintios, Pablo se regocijaba del arrepentimiento de aquellos que habían contendido con él y que habían cuestionado y resistido su autoridad apostólica. En la segunda carta, capítulo 7, versículos 5 al 7, Pablo dice: pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una gran alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes cuando nos dijo cuánto anhelan verme
y cuánto sienten lo que ha sucedido y lo leales que me son. Me llena de alegría, decía Pablo. Otras veces tenemos que acudir a testimonios externos, específicamente a la tradición, es decir, a los escritos de los padres apostólicos, para saber cómo respondieron las comunidades a las exhortaciones de sus pastores. De modo que volvemos a la pregunta: ¿qué sucedió con la iglesia de Éfeso? 20 años después de que se escribiera el libro de Apocalipsis, Ignacio de Antioquía elogiaría sin reservas a esta iglesia diciendo: vuestro nombre amabilísimo, que con justo título lleváis conforme a la fe y al amor de Jesucristo. Ninguna cosa más sino a Dios. Elogiaba también a Onésimo, su pastor, llamándolo varón de amor indescriptible, y al colegio de ancianos, del que decía están armoniosamente concertados con su obispo como las cuerdas de una lira. La iglesia supo responder al llamado de su Señor. Como conclusión, como anteriormente señalamos, para algunos el problema de la iglesia en Éfeso era una especie de resfriado espiritual, entre comillas, es decir, un discreto distanciamiento de Jesucristo. Tristemente no es algo raro, no es algo extraño. Sucede cuando la obra de Dios se hace más importante que Dios mismo, cuando la iglesia de Cristo tiene prioridad sobre Cristo mismo, cuando la palabra del Señor es más importante que el Señor de la palabra. Otros dicen que su falla era el amor fraternal. Pero ninguno de estos problemas es excluyente. De hecho, generalmente vienen de la mano, es decir, lo uno desemboca en lo otro y terminan ambos trasminando la totalidad de la vida cristiana. Como alguien dijo, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor del pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo, esa actitud reverente hacia Él. El pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debía ser fresco, no viejo. Así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristianismo carece de amores a Cristo, se torna sin alma y muere. El reverendo George Kemble Morgan lo dijo de manera más positiva cuando preguntó: ¿cuál debe ser el amor de la iglesia por Cristo? La respuesta al misterio del amor es la sumisión al amor perfecto. El primer amor es dejarlo todo por amor al que lo dejó todo. Todas las iglesias, siendo sinceros, tenemos nuestros propios peros, más grandes o más pequeños, pero el pero de esta iglesia amenazaba la vida misma de la comunidad. Perdón por la comparación, pero la iglesia de Éfeso estaba en riesgo de vivir lo que dice una vieja canción mexicana: el día en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte. Y es que decir de Jesucristo, la única evidencia que nos acredita como suyos es el amor fraternal. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y la iglesia de Éfeso lo hizo. Es posible. Así que en aras de nuestro regreso al primer amor, podemos unirnos a la plegaria del reverendo John Bloom, quien dijo: nuestro Señor Jesús, confesamos nuestros horribles fracasos para amarte. Nuestros placeres no han mentido y revelan que no hemos perseguido al Dios Trino como nuestro mayor tesoro. No queremos pasar otro día permitiendo que nuestro amor a ti languidezca en algún tibio rincón de nuestros corazones. Así que te pedimos, gran médico, que nos auscultes, que escudriñes nuestras almas y conozcas nuestros corazones. Que hagas tus preguntas inquisitivas, no te ocultaremos nada. Haz lo que sea necesario para revivir nuestro amor por ti. No queremos dar descanso a nuestras almas hasta que seas nuestro único y primer amor. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos permites vernos en el espejo de tu palabra y descubrir cosas, Señor, que nos desnudan, nos ponen en evidencia delante de tus ojos y de los nuestros también. Te rogamos de tu gracia y que nos permitas siempre mantenernos en ese primer amor.
en el nombre de Cristo. Amén. Amados hermanos, tengo la alegría de compartir con ustedes la noticia de que el próximo servicio de resurrección podremos celebrar juntos en la propiedad que la iglesia tiene en la avenida Hacienda del Jacal, en Villa Corregidora. Les ruego que estén pendientes para poder especificar el horario y las condiciones en las cuales podremos reunirnos en ese lugar. Dios nos bendiga.